El día de hoy, no le voy a dar continuidad a la plática de la semana pasada, pero la semana pasada, cuando estaba estudiando, encontré un material que me encantó, ¿sí? Que habla, sí, ciertamente menciona unas varas, pero en un completo aspecto diferente al que vimos la semana pasada. Entonces, hoy vamos a empezar nuestra reflexión con una de esas escrituras que la mayoría de nosotros, cuando llegamos a ella, nos la brincamos. Y yo tengo que confesarle y reconocerle que yo en algún momento cuando empecé a leerlo, en la Biblia de papel me la brinqué y el otro, ¿no? Y volví a leer y, ¡ay, no! Algo así como las genealogías, ¿no? De esas que dices, hijo de fulano, y nieto de sutano, y va, que uno dice, ¡ay, ¿cuándo va a acabar la genealogía? Es una de esas escrituras de este tipo, como le digo, que yo tengo que reconocer que en algún momento yo también me la brinqué porque no entendía el sentido de tanta repetición, porque parece que es repetitivo. Hoy vamos a hablar sobre la visión que tuvo el profeta Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas que vio hacia el futuro y describió muchas cosas, y muchas cosas no son muy claras de entender. Y estaba un día el profeta, tenían a los 25 años de la cautividad de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel perdió su gloria, fue invadido, fueron llevados cautivos, y a los 25 años de la cautividad más o menos, el profeta Ezequiel, allá lejos de su tierra, lejos de Jerusalén, lejos de su territorio, en la cautividad, Dios le dio una visión. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y no pienso entrar en muchos detalles para que usted no se aburra, ¿verdad? Pero vamos a empezar a leer este párrafo o estas escrituras que, como le digo, a veces nos la brincamos, pero hoy nos vamos a echar un clavado en ellas. Vamos a leer Ezequiel, el capítulo 40, del versículo 1 al 3. Dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, y ahí me brinqué un versículo, ¿no? Para no leer todo. Dice, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Y luego me llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Pues le subrayé ahí algunos párrafos, ¿verdad? Había un edificio parecido a una gran ciudad, y le subrayé, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Este varón angelical, vamos a decirlo de esta manera, porque lo describe como un ser angelical, ¿verdad? De aspecto de bronce, pues a lo mejor morenazos, así como yo, ¿verdad? De raza de bronce, pero no era de raza de bronce. Entonces, digámoslo de esta manera, este varón angelical tenía una misión y se la dice a Ezequiel en el versículo 4 del mismo capítulo 40. Dice, y me habló este varón o aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase he sido traído aquí. Y cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Lo llevó, le dijo, esta es mi misión, ¿sí? Porque para que yo te las mostrase ha sido traído aquí. Él tenía una misión, ¿sí? Y vamos a ver cuál era la misión y qué es lo que este ser angelical, este varón hizo. Entonces, después de que terminó esto, este varón comenzó a medir, ¿sí? Comenzó a medir. Yo hubiera esperado algo más
impactante, ¿no? Mira, he sido enviado para revelarte, para decirte. Imagínese usted un ángel, no, si me aparece un ángel, a mí me da el ataque, ¿no? A mí ahí mismo me da el infarto y caigo ahí, ¿no? Pero un ser angelical lo llevó en visión, o sea, tuvo una experiencia sobrenatural. Y cuando le dice, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon atención y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Y cuando dijo todo esto, el hombre, más bien el varón, este varón de Dios, comenzó a medir. Y así empieza el capítulo o continúa el capítulo 40. Y es donde les digo que uno a veces lo lee y dice, ¿qué tanta medidera? Vamos a leer. Y aquí, dice el versículo 5, y aquí un muro fuera de la casa. Y la caña de medir de aquel varón que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Y si usted sigue leyendo el capítulo, usted se va a dar cuenta que todo el capítulo 40, de ahí en adelante, este varón lo único que hizo con la vara que tenía y la cinta fue medir. Así, continúa el capítulo 40 describiendo cómo midió los muros, midió las puertas, porque no era una, midió cada puerta, midió los postes, ¿sí? Los postes, midió las cámaras, o sea, qué cámaras tenía, dónde, o sea, los cuartos que tenía, midió las distancias entre una cámara y otra cámara, midió la entrada por fuera y midió la entrada por dentro, así lo describe. Midió la distancia entre los portales, no nomás midió los portales, midió qué distancia, y así va todo el capítulo, usted lo puede leer con calma. Midió la casa, midió el edificio, midió el patio, y midió, y midió, y midió. Más o menos, por 2 capítulos y medio, todo lo que resta después del 5 del capítulo 40, el 41, y creo que hasta el 42, sigue, mide y diciendo, y tanto midió, y la puerta midió tanto, y el muro midió tanto, y tal cosa midió tanto, y la distancia de una entrada a la otra entrada era de tanto, y la distancia entre un portal y otro era de tanto, y de un recinto, y la cámara medía tanto, y de alto, de ancho, de profundidad. Bueno, midió y midió. Usted puede leerlo eso en su Biblia. Yo le estoy haciendo un resumen. Solo para no dejarlo pasar, porque era tanta la insistencia del midió y midió, dije, pues bueno, ¿qué quiere decir medir? ¿A qué se refiere? A lo mejor es una palabra que está usada en otro sentido que yo no entiendo, ¿no? Quiero nomás para no dejarlo pasar que veamos qué significa medir. ¿Qué es medir? Lo busqué en nuestro diccionario, ¿verdad? Español. Entonces dice, medir. Medir es determinar la longitud, el volumen, la extensión o la capacidad de una cosa por comparación con una unidad de medida establecida que es utilizada como referencia, por ejemplo, en metros. ¿Cuántos metros? Sabemos cuánto vale un metro, cuántos metros hay de aquí a allá, ¿sí? O el volumen en metros cúbicos, o sea, con una medida ya establecida que es utilizada como referencia. Usualmente mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. Aquí cierro el paréntesis. Eso es medir. Comparar algo, comparado esto con un metro, ¿cuánto mide? Comparado de aquí a allá, la distancia, ¿cuánto mide comparado en metros? O si son distancias más grandes, en kilómetros o en milla para los americanos que están aquí, ¿verdad? O en yardas, o en pulgadas, no sé, o en libras, lo como usted quiera. Bueno, cierro este paréntesis para continuar. Como les decía, más de 2 capítulos dedicados a la descripción de las medidas y dimensiones de la visión que tuvo Ezequiel, de aquella ciudad o aquel edificio, aquella casa, todo lo que él vio, lo midió. Eso fue lo que estuvo haciendo, ¿sí? Las medidas, dimensiones
a lo que aquella visión de aquella ciudad que vio Ezequiel, lo estuvieron mide y mide y mide. En el capítulo 43, ya le digo ya más adelante, Dios nos explica un poco más qué era este lugar de la visión de Ezequiel, esta ciudad, estos muros, esta casa. Dice Ezequiel 43, 6 y 7. Y oí uno que me hablaba desde la casa. Y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, fíjese lo que le dijo. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Quiero recalcar lo que dice, porque esto es fundamental para nuestra reflexión de hoy. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Uno que me hablaba desde la casa le dijo eso. Pues me imagino que era Dios, ¿verdad? Porque está hablando de que este es el lugar de mi trono. Si usted observa bien, pues esta visión que tuvo Ezequiel, pues no es aquí en la tierra, ¿sí? No puede ser aquí en la tierra. O sea, no es que vio una ciudad, Jerusalén o el templo de Salomón. No puede ser, porque habla de un lugar donde no habrá más pecado, donde no sería profanado, donde dice ni sus reyes, no habrá fornicaciones, ni habrá profanación. Entonces, aquí en la tierra, discúlpeme, ningún templo, ninguna iglesia, ningún lugar está a salvo de esto. A veces, cuando menos pensamos, tenemos noticias que en algún lugar en el mundo, quiero decirlo en el mundo, algún lugar que se consideraba santo al servicio de la obra de Dios, escuchamos cosas terribles, de abusos. No me preocupa el robo. El robo, el dinero como quiera va y viene, pero el daño que a veces se le hace a los niños, a las jovencitas, a los adultos, no es aquí en la tierra. Esta visión donde Él pondría sus pies, su trono, no sería donde Él habitaría, no es la visión de un lugar aquí en la tierra. Entonces, volvemos a encontrar, si analizamos un poquito más, no sé si es el mismo personaje, pero está haciendo lo mismo. No sé si es una visión paralela o es la misma visión vista por Juan en Apocalipsis. Pero quiero que vean una descripción idéntica o muy parecida a la que acabamos de leer. Quiero que lea Apocalipsis 21:15. Dice esto: el que hablaba conmigo, está hablando Juan de aquel varón, de un varón que estaba hablando con él. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro. ¿Para medir qué? La ciudad, sus puertas y sus muros. Otro ser angelical midiendo la ciudad, sus puertas y su muro. Luego en Apocalipsis 21:9, continuamos leyendo, dice 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, no se fije ahí, ¿no? Quiero que se fije lo que sigue. Ven acá, aquí es donde quiero que ponga su atención. Olvídense de las 7 copas llenas de las 7 plagas. No. Sabemos que estamos en Apocalipsis, pero quiero que vean lo que a continuación le voy a leer. Le dice, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y mire lo que dice entonces. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, igual que Ezequiel. Y me mostró la gran ciudad
santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Yo creo que es la misma visión que tuvo Ezequiel, porque hablaba de medir la misma ciudad, muros, puertas, y habla del mismo monte. Bueno, ahora podemos ya entender un poquito más aquello tan complicado que leemos en Ezequiel. Podemos entender de lo que hablaba la visión de Ezequiel. ¿Qué fue lo que Ezequiel vio que estaban midiendo? La santa ciudad de Jerusalén. Pero aquí nos agrega un adjetivo más. La desposada. La esposa del Cordero, ¿sí? Que descendía del cielo. Yo quiero hacerle una pregunta a usted que ya tiene ratito aquí. ¿Cómo describe la Biblia? ¿O cómo nos describe la Biblia a nosotros? A nosotros los que somos su iglesia. ¿Cómo nos describe? Yo sé, el pastor hizo un libro del cuerpo de Cristo, pero fuera de ahí, ¿qué otra manera nos describe? ¿No somos acaso nosotros la desposada? ¿La esposa, la novia del Cordero? ¿La que en un momento dado nos vamos a casar con Él en las nubes, en los cielos? ¿No vendrá por nosotros acaso? ¿No dice la Biblia que Dios nos entregó las qué? Las arras. ¿A quién se le entregan las arras? A la novia, a la esposa. Sadoc ya nos habló de esto, ¿verdad? Completamente un tema muy amplio. Tenemos al Espíritu Santo porque nuestro Señor, en una relación tan parecida a un matrimonio, nos entregó las arras del Espíritu Santo y nos dijo, vengo pronto para consumar nuestra unión para siempre. Espérame. Entonces ahorita nosotros somos desposados. No nos hemos casado, pero ya estamos desposados, ya hay arras, ya hay compromiso y ya estamos esperando al novio. Bueno, la Biblia nos describe como esta esposa del Cordero, como ¿no nos describe también como un edificio? ¿No nos describe acaso la Biblia como una casa que está edificada sobre la roca? ¿Qué dijo? ¿Qué vio en visión Ezequiel? Vi como una ciudad. Y cuando usted empieza a leer, ve que midió los muros, midió el edificio, midió la casa, dice. Entonces, volvemos a la reflexión y preguntamos, ¿en dónde mora el Espíritu de Dios el día de hoy? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde mora? ¿Quién es el templo del Espíritu de Dios? Donde Él dice que Él viene y hace habitación. ¿Qué le dijo Ezequiel? Se lo voy a leer porque a mí me encantó. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Esto fue en aquel tiempo. Pero en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Nosotros. En nosotros habita el Señor. Entonces, parecería poco espiritual cuando este ángel empieza a medir y medir y medir, y usted dirá, ¿qué tiene de espiritual agarrar un metro, agarrar una cinta y medir los muros, medir el camino, medir la entrada, medir la salida, medir la altura? O sea, ¿qué tiene de espiritual esto? ¿Por qué tanta medidera de este ángel, pues, verdad? Pero yo quiero enseñarle algo. No pretendo decirle que yo voy a revelarle todo lo profundo de Ezequiel, olvídese. No sé cuánto me falta para poder entender tanto de la Biblia, pero sí entendí algo leyendo esto. Dios, a través de esta visión, le estaba mostrando al profeta y le dijo, esto que tú vas a ver, quiero que vayas y se los digas.
le estaba mostrando los planos específicos en medida de lo que esa ciudad tenía. Dios le estaba dando el diseño. ¿No es acaso eso, compadre, lo que haces en un diseño? Pones los planos y dices, de esta esquina aquí va a medir tanto, la puerta va a medir tanto, la altura del edificio va a medir tanto, las entradas, las ventanas, la plataforma. ¿No es acaso lo que hace uno cuando pone un diseño? Uno diseña. Entonces Dios estaba mostrando el diseño de una construcción con especificaciones exactas, porque dice cuánto medía. Tanto medía, tanto. Cada cosa dice cuánto medía. Entonces, Dios estaba mostrando el diseño de la ciudad, de la casa, del edificio. Estaba mostrando las dimensiones exactas de este edificio y de esta casa espiritual que Él estaba mostrándole a Ezequiel. Estaba diciéndole, esta ciudad, la santa ciudad, el lugar donde yo moro, el lugar donde yo voy a poner mis pies, tiene medidas exactas, tiene dimensiones exactas. Eso es lo que estaba diciendo. Le estaba Dios diciendo y mostrando el diseño y diciendo que cada cosa, cada parte de esta construcción divina tenía especificaciones, medidas perfectas. ¿Cómo dijimos anoche? Precisas. Específicas. Ahora si recordamos, me voy a brincar un poquito. Si recordamos, no es la primera vez que Dios habla tan específicamente de las medidas. No sé si usted se acuerda, no lo voy a tocar, pero cuando Dios le dijo a Noé cómo hacer el arca, le dio especificaciones exactas. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel sobre el tabernáculo y sobre el templo de Salomón, le dio especificaciones y medidas exactas. Dios no dijo, ay, hazme un templito, hazme un tabernáculo ahí como tú quieras. No, hazlo del tamaño que quieras, a tu gusto. No, señores. Cuando Dios habló sobre el tabernáculo, sobre el templo y todo esto, siempre dio especificaciones exactas. Dice Éxodo 25, 8 y 9, hablando del tabernáculo, ¿verdad? Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré, otra vez, diciendo Dios, ¿dónde iba a habitar? Así que usted y yo podemos entender que el tabernáculo, que el templo, eran un tipo, una sombra de nosotros, del templo espiritual que Dios estaba formando. Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dice, así lo quiero. Te voy a mostrar una imagen. Te voy a mostrar el diseño. Y así quiero que lo hagas. De allí, dice en 1 Reyes 7:11, me voy a brincar hasta otra escritura, que habla de cómo estaban hechas algunas cosas del templo. En 1 Reyes 7:11 dice, de allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus, ¿qué? Medidas. O sea, no agarraron una piedra y la pusieron, no, la labraron conforme a las medidas, dice, y madera de cedro. 1 Reyes 7:9 dice esto. Todas aquellas obras fueron de piedras vulgares. ¿Dice eso? No, dice de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según ¿qué? Las medidas. Así por dentro como por fuera, desde los cimientos hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. Me encanta esta escritura.
Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, por dentro y por fuera. Estas piedras de las que está hablando, con las que construyeron el templo de Salomón, debían ser labradas. ¿Usted sabe lo que es labrar? Darle forma a una piedra. Labradas, cortadas, ajustadas a la medida. ¿Cómo? Por fuera, por dentro, para que casaran, para que embonaran en el diseño que Dios estaba haciendo. Específicamente fueron preparadas estas piedras para embonar al diseño de Dios, a lo que Dios había dicho. Viene la pregunta: ¿quiénes son las piedras vivas? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién dice la Escritura que son las piedras vivas? Nosotros. La Biblia se refiere a nosotros como las piedras vivas con las cuales Dios está construyendo el lugar donde Él habitará, donde Él pondrá sus pies. ¿Será que nosotros somos las piedras vivas con las cuales Dios está construyendo la ciudad santa, la Jerusalén espiritual? Nosotros como piedras vivas. Entonces, ahora entramos a la aplicación. Hemos escuchado mucha Biblia ya, ¿sí? Y si usted no entiende la aplicación, pues queda como, ay, cuánto dato, cuánta medida, cuánta medidera, cuánta piedra, cuánto versículo. Pero cuando usted logra entender que nosotros como piedras vivas debemos ser labrados, cortados, ajustados a la medida requerida por Dios para construir su iglesia. No dice que va a agarrar y nos va a aventar así como si, no, vamos a ser labrados, cortados, ajustados a la medida del diseño que Dios tenía para su iglesia, que Dios requiere para su santa construcción, para lo que Él está construyendo. Ahora, quiero que vea Apocalipsis. Me voy a ir hasta Apocalipsis 11:1. Seguimos con los varones con vara, ¿sí? Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate. ¿Y qué dice? Mide el templo. Ah, sí, ya, ¿verdad que ya leímos que midieron el templo, verdad? Otra vez están midiendo el templo. Mide el templo de Dios. Y luego dice, y el altar. Y luego dice, escúcheme, esto es lo más importante. Mide a los que adoran en Él. Mídelos. No nomás, por eso le digo, no se trata de una medidera. Dios está hablando de que va a medir a los que adoran dentro del templo, a los que están en el altar. Dice, mídelos. Mide la iglesia. Mide tu congregación. Le dice a Juan, toma, te voy a dar una caña de medir para que midas la iglesia, para que midas el altar. Ahora, ¿quiénes somos la iglesia? Nuevas generaciones, nosotros. Dios está diciendo, ve y mide mi iglesia. Fíjate si tiene la estatura del diseño que yo planeé. Ve y mide la iglesia. Compárala con el plan que yo tengo. Compáralo con el diseño que viste de aquella ciudad.
de la Nueva Jerusalén, de la Jerusalén espiritual. Mide la iglesia. Así que iglesia, sí, muchas veces la iglesia de Dios va a ser medida para ver si tenemos la altura, la profundidad, la anchura que se espera de nosotros como iglesia. Y luego dice, no nomás la iglesia en general, la iglesia de Cristo, luego dice el altar. ¿Qué significa el altar? ¿Qué sucede en el altar? ¿No es la adoración? ¿No es en el altar donde llevamos nuestro corazón y nuestra adoración? Y Dios dice, mide el altar, mide su adoración, mide su entrega, mide su consagración, mide lo santo, mide el altar. Pero luego termina y mídelos a ellos, a cada uno, mídelos, mide a los que adoran. Si se fija que no dice que mida a los mundanos. ¿Cuántos vienen a adorar a nuestra reunión? Levante la mano. ¿Cuántos vienen a adorar? A eso venimos. No venimos a un show, no venimos, no. Ni tampoco venimos a la pedidera de dinero, Tampoco venimos a, no. Venimos buscando a Dios para adorarle. Y esto, cuando yo leo esto, digo, Señor, tú nos comparas con un plan. ¿Sabe por qué? No sé, tenemos un problema muy serio los seres humanos. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. A nadie nos gusta seguir instrucciones. A nadie nos gusta, así ponemos ahorita aquí, hombre, ¿qué tiene? Y créame, Dios planeó y diseñó la tierra, las leyes del universo, las matemáticas. Si alguien es el dueño de las matemáticas y el señor de las matemáticas es Dios, de la física, de la química, de la ciencia. ¿Usted cree que él va a ser un improvisado? Mire, estudiando esto, estaba yo pensando y dije, ya ve que me clavé mucho la semana pasada con los 400 años, ¿verdad? Y créanme, sigo clavada con eso. Y yo le preguntaba, ¿por qué tanto, no? Y en eso Dios me responde. Y me dice, esto estaba planeado. Yo no hago nada improvisado. Dios sabía lo que Cristo iba a pagar en la cruz. Él sabía el sufrimiento de su Hijo. Él sabía cómo iba a ser esta situación. Y 400 años se detuvo. Y a los 400 años lo mandó a vivir la experiencia de la crucifixión. Y dije, ay Señor, si yo hubiera sido tú, me tardo 1000, ¿sí? Me tardo 1000. 400 años pensando lo que se necesitaba para salvar a la humanidad. Porque las leyes no habían sido suficientes. Las tablas de la ley, la sugerencia, el consejo, no fue suficiente. Dios no es un improvisado. Y Dios tiene un diseño. Dios planeó la tierra. Dios planeó las leyes. Estableció medidas a la tierra. Eso también es. Pero quiero decirle que Dios, cuando Él mandó a su Hijo, lo mandó porque Él sabía que iba a poder rescatar a muchos de nosotros. Nuevamente iba a volver a conquistar nuestros corazones. Nosotros íbamos a poder volver a tener comunión con Él y a volver a ser Dios, Hijo, o no sé, ¿verdad? ¿Cómo le quiere llamar usted? Dios planeó qué clase de relación quería Él tener con la humanidad. Y le dijo a este ángel, compara, ve y compara con la medida que yo he establecido para el lugar de mi habitación, ¿no? Ahora, yo sé que tal vez
usted está pensando o ya dice, ay, ya entendí, ¿verdad? Ese diseño es necesario que entendamos para que sepamos cómo estamos, como lo que dice Santiago del espejo, ¿no? Este es el diseño, me veo en el espejo y ya sé cómo está. Y quiero leerles un párrafo porque ciertamente Dios se lo dice a Israel. Cuando le habla de esto mismo, el profeta le dice al pueblo de Israel, por eso te estoy mostrando el diseño, para que entiendas dónde estás mal. Vamos a leer Ezequiel 43:10. Dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Fíjese. Y dice, y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Para eso lo mostró. Dice, mira, esta es la estatura que debes de tener como nación, como pueblo escogido. Te dices hijo de Dios, te dices que eres escogido de Dios, pero no le llegas, te estás quedando abajo al diseño que Dios tenía para que tú te pudieras decir hijo de Dios, escogido de Dios. Y le dice, avergüéncense de sus pecados, porque Dios no tenía planeado eso para una gente que dice conocer a Dios. Igual para nuestros tiempos. Vergüenza nos debería decirnos cristianos cuando hacemos cada barbajanada, que robamos, que mentimos, que traicionamos, que despreciamos, que abusamos de la gente. No estamos avergüéncense de sus pecados y mídanse conforme al diseño que Dios tenía para su casa. Porque dice, no profanarán, no habrá mentiroso, no habrá... Eso es lo que Dios decía, pero mire, eso fue para el tiempo de Israel, ¿verdad? Nosotros no. Ezequiel 43:11 dice esto. Pero mire qué hermoso lo que viene después, cito ahí. Y dice, y si se avergonzaren al ver que están carentes, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas las formas. Hazles entender lo que tú viste, cómo era su forma, cómo era la manera de entrar, cómo estaban las disposiciones de ese lugar y de todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden, ¿qué? Toda la forma. Para lo que yo te estoy mostrando, guarden toda esa forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Eso es lo que le está diciendo. Para eso era. Ahora, yo sé que en un momento dado, tú puedes decir, no llego. Yo y ustedes sabemos que no le llegamos a la altura del diseño de Dios, ¿verdad? Y nos podemos sentir condenados. Esta palabra puede ser muy condenatoria para todos nosotros. Decir, ¿cuándo? Pues si me comparo, me veo en el espejo, yo sé lo que me hace falta, yo sé lo que todavía tengo que cambiar. Y creo que todos nosotros podemos saber o podemos entender todo lo que nos falta. Pero dice la palabra, quiero leerle Zacarías 2:1-2 para que usted entienda esto. Zacarías también vio un varón con una vara de medir. Es una medidera, le digo, ¿no? Dice Zacarías 2:1-2. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Yo me pregunto, si fuera la Jerusalén histórica, ¿verdad? Jerusalén era la ciudad amada por Dios. Jerusalén representa siempre la ciudad amada por Dios, la escogida, representa a todos. Jerusalén representaba. Por eso hoy usted va a escuchar en la Biblia cuando Dios habla de que amaba Jerusalén y Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén representaba a todos aquellos
con los cuales Dios ha entrado en una relación, ¿sí? Una relación de amor, de compromiso mutuo, como la de un matrimonio, con los que Él se ha desposado y les ha dado sus arras, las arras que les dan para decir, voy a regresar por ti. Eso significa Jerusalén. Por eso usted va a escuchar muchas veces en la Biblia que habla del amor a Jerusalén y Jerusalén, Jerusalén. Ahora, cuando este hombre tiene esta visión y dice, voy a medir Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Mire, si Dios se hubiera referido a la Jerusalén histórica, pues dice, ve y mide a ver si tiene el tamaño espiritual. Usted y yo sabemos que cuando Cristo vino a la tierra, Él fue crucificado y fue tratado como un delincuente. Jesús en Lucas 13:34 dice, Jerusalén, Jerusalén. Esto lo dijo Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Si se hubiera referido a que iba a medir la Jerusalén histórica, pues por supuesto que Jesús está diciendo que ella nunca tuvo la estatura, la profundidad, el tamaño que Dios esperaba de ella. La Jerusalén histórica no reconoció a su hacedor y lo mató físicamente. Entonces yo no creo que se esté hablando de esta, ¿no? La Jerusalén histórica fue hallada falta. Y yo espero y creo que cuando está hablando de toda esta visión en Apocalipsis, en Ezequiel, en Zacarías, de medir a la Jerusalén, yo espero que si la Jerusalén histórica no fue hallada, encontrada de las medidas adecuadas al diseño o a las especificaciones que Dios esperaba, yo sí espero que nosotros como iglesia, como la iglesia espiritual de Dios, tengamos la estatura. Ahora, no todo está relacionado con pecados como el robo, como la mentira, el abuso, el homicidio. Muchos de nosotros a veces decimos, pues yo no peco, no fumo, no tomo, no digo malas palabras, pero no es todo. No es todo lo que se mide o no son todas las especificaciones que se piden para ser parte de una piedra viva con la que se construye la Jerusalén espiritual. Algunos de nosotros somos muy cobardes y abandonamos pronto o toleramos cosas que no deberíamos tolerar. Algunos de nosotros no alcanzamos la medida de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y ¿con qué? Con todas tus fuerzas. La especificación de cómo se forma un hijo de Dios, un adorador, para que esté en el altar, es esa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y algunas mujeres aman más a sus esposos que a su Dios. Y les permiten deshonrar al Dios que las salvó. Y también algunos hombres aman más a las mujeres, porque no voy a hablar de una, a las mujeres que a su Dios. Y hablamos y decimos, y Dios dice, a ver, Ángel, ve y mídele a ver si es cierto. Ve y mídelo, a ver si es cierto que está a la altura de lo que dice ser, de lo que tiene que ser esta piedra viva, adornada, cortada, labrada. Hay especificaciones muy claras.
Por eso dice mide y mide y mide y medía tanto 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 y medía tanto. Porque cada piedra, cada cosa del templo, cada cosa de la ciudad santa tiene sus medidas requeridas y exactas. Ahora, yo sé, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos estar a la altura de lo que Dios espera. Hay un diseño que Dios, hay reglas, hay acuerdos, pero yo quiero decirle algo. Podemos condenarnos mucho porque no alcanzamos, pero quiero decirles a dónde nos lleva a nosotros esta plática. Por supuesto que no necesitamos que nadie venga y nos diga que nos falta, ¿verdad? ¿Verdad que todos sabemos que nos falta? ¿Sí? Todos sabemos que nos falta, ¿verdad? Que hay más que trabajar, que hay más que labrar, que hay más que ajustar. Todos sabemos. Pero yo no quiero que se vaya usted con la condenación. Yo no quiero que usted se vaya con la condenación de sentirse que no está a la altura y a la medida de las especificaciones que Dios ha dado. Yo lo que quiero es que usted se lleve de esto. ¿Y qué es lo que a mí? Yo le decía a Dios, dime qué quieres que les diga. Dime exactamente cuál es el punto que tú quieres tratar con nosotros esta noche. ¿Y sabe qué me contestó Dios? Me dijo, diles que yo los vi hace miles de años, cientos de años. Yo los vi y los vi como parte de mi iglesia. Yo los vi a cada uno. Yo los vi transformados siendo parte. Yo sé a dónde tienen que llegar. Yo sé cómo van a terminar cuando sean parte ya de esta iglesia gloriosa, santa, pura. Yo los vi. Yo los vi hace muchos años, antes de que nacieran. Y los escogí. Son piedras valiosas. Y yo sé que algunos de ustedes no nacieron en las condiciones más cómodas o no nacieron en las situaciones más favorables para su crecimiento y para su desarrollo. Dios les dio dones, Dios les dio habilidades, Dios les dio todo para que usted se transforme en esa piedra valiosa que puede ser pulida, labrada y que puede ser bien ajustada, un hermoso edificio, una hermosa construcción espiritual. Y usted dice, sí, pero mira dónde nací, mira las discapacidades, mira lo que viví, mira lo que me hicieron. Y Dios me decía, me dijo, ¿te acuerdas de aquel ciego? ¿Se acuerdan de aquel ciego que le dice, ¿quién pecó, Señor? ¿Su padre, su madre, él? ¿Quién pecó? ¿Qué le contestó Jesús? Le dijo, nadie. Entonces, ¿por qué nació ciego? Porque luego creemos que porque alguien está enfermo está en pecado, ¿verdad? ¿Qué le contestó Jesús? ¿Alguien se acuerda? Dijo, no pecó él, no pecó su padre, no pecó su madre. Él nació ciego. Para que la gloria de Dios, una vez que Jesús orara por él, se manifestara la gloria. Y Dios me dice, muchos han nacido ciegos. Muchos han nacido encadenados. Pero cuando yo llegue a sus vidas, yo los voy a liberar. Yo los voy a sanar. Yo les voy a dar alas. Yo les voy a dar habilidades. Les voy a dar capacidades. Los voy a poner en alto. Yo los voy a poner en alto. Nacieron en esas condiciones para que yo me pueda glorificar como aquel ciego. Y a lo mejor tú dices, tengo muchas cosas que me atoran para poder ser esa piedra valiosa, tallada, formada, lijada, apropiada para el templo. Y yo quiero ponerte una imagen. Le pasamos la imagen de la piedad. Esta escultura, cuando vieron esta escultura, la perfección de esta escultura, esta es la leyenda que cuenta, ¿no? Se dice que cuando la gente vio esta escultura de Miguel Ángel,
La escultura era tan perfecta que la gente empezó a alabar y a decir, oh, mira esto, aquello, qué bárbaro, pero Miguel Ángel. Y Miguel Ángel les contestó lo que dice allí. Dice, la escultura ya estaba dentro de la piedra. Yo únicamente he debido eliminar el mármol que le sobraba. ¿Sí? Y créanme, el hombre grande, la mujer grandiosa, el gran ser humano en el que tú te puedes convertir, ya está ahí adentro, así como en esa piedra. Solamente tienes que dejar que Dios te pula, que Dios te quita lo que te sobra, que Dios haga el milagro de liberarte, que Dios haga el milagro de darte la victoria sobre las cosas que te estorben, que tú puedas ver el poder de Dios manifestado en todo aquello que se opone a tu crecimiento y a tu desarrollo y a que tú llegues a ser el hombre, la mujer grandiosa que Dios tiene preparado para su iglesia. Piedras valiosas, dice lo que leímos, piedras valiosas. Y ¿sabes lo maravilloso de todo esto? Cuando terminé de leer Ezequiel, bueno, no terminé de leer, no, terminé de leer estos capítulos de estos pasajes. Cuando leí Ezequiel 43, 4 y 5, cuando termina de medir, cuando termina todo, de decir, esta es la construcción, dice, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando tú y yo le permitimos a Dios que ajuste las medidas de nuestra casa, que prepare habitación en nuestro corazón, la gloria de Dios entra en tu vida y entra en tu familia y entra en tu ciudad y entra donde tú estás. Pero tenemos que entender que Dios ya vio en lo que nosotros nos podemos convertir, el potencial que nosotros tenemos. Dios ya nos vio y dice Él, yo te tengo, ya sé cómo terminas siendo parte del diseño de mi iglesia. Y ahí nos quiere llevar. ¿Sí? Póngase de pie.